En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestra invitada para esta noche es la abogada Taide Sánchez, la presidenta de Encuentro Ciudadano en Carirubana. Bienvenida, Taide, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, hablaremos después de tanto tiempo. Teníamos menos tiempo que no venía. Sí, Taide, hay cosas que no se entienden en este país. Decisiones aparentemente jurídicas, pero que van en contra del orden establecido, en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en fin. La sala electoral del TCJ emite una cuestión que anula prácticamente o anula, deja sin efecto todo lo que tiene que ver con el proceso de la primaria, ¿no? O sea, jurídicamente yo no sé, por eso te traímos a ti hoy para que analices eso, ya que eres abogado y eres muy buena en esto. Pero jurídicamente esto no tiene asidero, ¿no? Y mucho menos los casi 2,5 millones de personas que participamos en esa primaria, eso no lo anula nadie. Eso es una realidad que es innegable. Jurídicamente, ¿cómo se puede entender esto? ¿Qué significa esto? Primero, hay que entender algo, que esto es un proceso que se hizo interno de aquellos que se consideran opositores. Al ser un proceso interno, obviamente para eso se escoge o se crea un órgano electoral para ello. Como igualito sucede cuando son las elecciones de sindicatos, las elecciones de centros estudiantes, así como sucede para las elecciones de las asociaciones civiles, se escoge o se crea un órgano electoral interno. Y eso lo permite la norma, la Constitución y las respectivas leyes que regulan ciertas actividades o algunas en específico. Entonces, al ser algo interno, el Consejo Nacional Electoral, la misma norma, es decir, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y del Poder Electoral, establece que puede, oigan bien la palabra, la coletilla, puede, ¿ok? Ser parte del proceso electoral. Yo leí la decisión que realmente fue una decisión interlocutoria. Cuando digo una decisión interlocutoria, porque no es una decisión al fondo, a pesar de que la doctora Tamara Adrián habla de que es una decisión al fondo, ¿no? Y algunos otros colegas también, pero desde el punto de vista personal y de otros abogados que hemos conversado sobre el tema, no lo consideramos como decisión al fondo, porque esta medida que hace el Tribunal Supremo de Justicia en este caso es una medida cautelar. La suspensión, es decir, el que interpone la acción, que es Brito. ¿Okay? Solicita que se suspenda, dentro de la medida, suspenda los efectos de la proclamación de María Corina Machado. Y tú no puedes suspender los efectos de esa proclamación porque fue una decisión, me lo repito, interna. Claro. Interna, ¿ok? Ya es un proceso que pasó y listo. Para poder uno solicitar o ser parte de lo que nosotros llamamos un legitimado activo o tener la cualidad, debes haber sido parte del proceso. Es decir, o fuiste miembro de la Comisión Nacional, o fuiste miembro de la Junta Regional de Primaria, o fuiste un elector, o fuiste un candidato. Esas 4. Si tú no fuiste ninguna de ellas, tú no tienes legitimidad activa para poder solicitar nada en contra de ese proceso, porque es un proceso interno. Eso es como que usted llegara y usted dijera, bueno, yo voy a interponer, como lo vi por ahí, un jugador de La Guaira, interpongo una acción ante la Federación, la Liga Venezolana de Fútbol, de Béisbol, y diga, por un juego que hubo entre Caracas y Magallanes. Entonces, como no estuve de acuerdo con la decisión del umpire en el momento y le dio el famoso, o designó que la carrera adicional que se estaba peleando en ese momento,
Entonces yo como de La Guaira interpongo la acción. Usted no tiene absolutamente nada que ver en eso, señor, porque usted no fue parte de ese juego. Quien lo pudiese reclamar son o los del Caracas o los Magallanes. Igualito pasa en esta situación. Y lo hago de esta manera para que me puedan entender un poco de lo que es. Entonces, si usted no tiene la cualidad, no tienes cómo pedir o solicitar ninguna acción. Entonces, si ninguno de los candidatos interpuso ninguna acción, porque ninguno lo interpuso, ni siquiera los que menos votos sacaron, que en este caso estaría, bueno, porque uno saca más o menos, uno como político, uno más o menos tiene una información de cómo fueron los números, pero los que menos sacaron votos ni siquiera interpusieron ninguna acción, que en este caso de repente pudiesen interponer, ni Prosperi, que después de tanto, de repente, de sus anuncios que hizo, no hizo ninguna acción en contra de las primarias. Entonces, por tanto, las partes interesadas e involucradas estaban totalmente contestes en la decisión tomada. Y esto hay que analizarlo políticamente, más allá de lo jurídico, Henry. Porque jurídicamente yo puedo decirlo que eso es un absurdo, porque hay muchas cosas que jurídicamente no concuerdan y no se aplicarían ahí. De hecho, la decisión es imposible aplicarla, porque tú me estás hablando de suspender los efectos sobre qué. Ahora, si tú me hubieras dicho que interpones la acción durante el proceso de las primarias, sí, porque tú estás suspendiendo el proceso, pero ya el proceso terminó, se extinguió. De hecho, la Comisión Nacional de Primarias, sus funciones se extinguieron al momento que hicieron la proclamación. Ahí ya se acabó. Sin contar que adicional, esa acta de proclamación es más que todo un protocolo a lo interno, porque desde el punto de vista de efectos jurídicos no tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a inscribir como candidato ante el CNE te pide dos cosas simples. Una, si eres un candidato independiente, en la cantidad de firmas que debe ir acompañada de tu postulación. Dos, si eres un candidato que tienes un respaldo político, es decir, de algún partido político, tiene que venir anexada en esa postulación el acta en el cual ese partido político te eligió como candidata para apoyarte. Y si es una alianza, obviamente, las actas de los demás partidos donde dicen que la candidata o el candidato es fulano de tal, que ellos apoyan a ese candidato. Por tanto, esa acta de proclamación, si a ver vamos, no genera ningún efecto jurídico. Entonces, tratar de parar lo imparable es absurdo, es insólito, Henry, porque ya eso fue una decisión tomada por un grupo de personas que decidieron. Ahora bien, si de repente la oposición quisiera, en este caso, bueno, está bien, señores, del TCJ, nosotros vamos a cumplir, suspendemos los efectos del acto, ¿no? Pero bueno, nosotros los partidos políticos decidimos en consenso, el día que la van a inscribir, que ella es la candidata, y punto. Y así es. ¿Ok? Claro, esto siempre y cuando con la coletilla de que ella pudiese inscribirse, ¿ok? Porque hay que recordar que existe un proceso sobre ella, que es de inhabilitación, que el gobierno sigue persistiendo en que existe una inhabilitación. Pero que constitucionalmente no está inhabilitada. No, Henry. No hablemos en esos términos porque realmente sigue generando la misma confusión. María Corina, para efectos del Estado, está inhabilitada igual que Enrique, igual que Freddy Superlano. Pero el artículo 42... Ya va. Una cosa es que digamos que es ilegal e inconstitucional, ¿ok? Porque no solamente María Corina, es Superlano, Reyes, Enrique, la mujer de Superlano, todos tienen inhabilitaciones inconstitucionales e ilegales. Pero si al efecto fáctico nos vamos, ¿quién inscribe? ¿Quién es el órgano que inscribe? El Estado. El CNE del Estado. Entonces, si el Estado dice que ella está inhabilitada, está inhabilitada. Así de simple. Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. No con esto estoy hablando mal de ella. Estoy hablando de la realidad que nos toca ahorita y que nos tenemos que enfrentar en este momento. Por eso que digo, si ella logra levantar su inhabilitación, que el gobierno decida, sí, ella se puede inscribir, el grupo de partidos políticos dice, ella es la candidata, y la apoyarían y diría por consenso María Corina es la candidata. Y listo. Ahora, David, pero volviendo a lo de la cuestión del TCJ ayer, no es prácticamente lo mismo. O sea, anular el proceso, ¿de qué manera pelear? ¿Valdría la pena pelear eso jurídicamente? Pero es que no hay nada que anular, Henry, vuelvo a repetir, porque ya tú no puedes retrotraer los efectos de algo que ya se dio. Pero por eso te pregunto, ¿entonces no vale la pena pelear jurídicamente eso? No, ahí lo único que ellos están pidiendo, ojo, y ahí sí es donde empieza a preocupar, es que hay 25 cosas que ellos están pidiendo, el TCJ. Ahí es donde yo digo, ¿dónde fue a parar el fumus, bonus, iuris, que es, en este caso, la presunción del daño que supuestamente se hizo, ¿verdad?, a terceros, para que yo en esa presunción tomara la decisión de emitir un amparo cautelar. Pero tengo que tener pruebas para ello. Entonces ahora te voy a pedir las pruebas.
Es ahí donde está el otro detalle de la contradicción Se supone que jurídica. si me estás acusando, tú debieras tener las pruebas. ¿Es lo que quieres decir? No. Eso, bueno, lo vamos a explicar un poquito más adelante porque es un poquito largo de explicar. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas de cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, presiones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con la abogada Teide Sánchez. Ella es la presidenta de Encuentro Ciudadano en el municipio Cariurbana. Ahora, hay varias cosas, Teide. Primeramente, eso que pasó ayer, pero también ayer comparecieron ante la Fiscalía General de la República directivos de la Comisión Nacional de Primarias, ¿no? Incluso se temía que pudieran apresarlos allí, aunque fueron tratados con respeto. Escuché yo decir a Mildred Camero, ¿no? Que fueron tratados con respeto, en fin. Y Jesús María Casal, un doctor en Derecho, conocedor de la materia, ¿no? Pero traigo esto a colación porque ellos vienen denunciando que el tiempo no da, el tiempo de las primarias no da para los 2 millones, casi 2.400.000 votos. Pero resulta que en el año 2021 el PSUV hizo unas primarias, apenas fueron 10 mesas más, y fue con la maquinita, que se dice que manualmente es más rápido que con la maquinita, y hubo 3 millones y medio, que hubo 5 millones y medio en cola, pero 2 millones se fueron porque era mucha gente, entonces 3 millones y medio de votos en ese entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que fueron más, fueron 1 millón más que estos? ¿Por qué actuar de esa manera? O sea, si a eso vamos, y en todo caso, tú decías el caso de Brito está siendo intrépito, meterse en eso, y el TCJ está, como, con todo respeto, como un chismoso, o sea, haciéndole caso a los chismes de Brito, ¿no? Es lo que yo... no es que es chimoso, interpreto. lo mandaron a hacer el trabajo. Ok, pero el TCJ no ha debido entonces hacerle caso a la petición de Brito. Bueno, porque están haciendo el trabajo.
Así de simple, y esa es la realidad. Ahora, que si tenga que ver, no tenga que ver los lapsos, el tiempo, mire, eso es discutible, pero no discutible en ese proceso, ni en un proceso ante tribunales, porque no tiene asidero jurídico ese alegato en tal caso. ¿Por qué? Porque para eso tendrías que haber puesto a alguien con un cronómetro a ir contando los minutos o los segundos que se gasta una persona en votar. De hecho, en los centros de votación de aquí, los centros nucleados de aquí a Punto Fijo, yo los recorrí todos. Y hubo obviamente mesas en las que se tardaba, pero era porque estamos hablando de adultos mayores. Claro. Pero en las demás, la mayoría iban rápido. Y el espacio era pequeño, ¿no? Sí, de sí. ir a la urna. Aparte de eso era pequeño, no había mucho que hacer, no había mucho que caminar. La mayoría venía con su renglón ya anotado, su página, y obviamente es mucho más fácil ubicar y ahí te ahorras tiempo. Porque si ya tú sabes, estás en el cuaderno 3, página 15, renglón 4, la persona que te busca, que es el secretario, lo que hace es que busca, aquí está, aquí está, fírmeme aquí y pase. Ya todo el mundo ya estaba, parece mentira. Yo pensé, llegó un momento en que dije, hay que explicarle a la gente cómo se vota. Y no, Henry, no había necesidad de explicarle a la gente. Muy fácil. La gente llegaba y decían, no, yo sé votar. Y lo hacían de manera rápida, muy rápida, perdón. Y eso genera un ruido a lo mejor para ellos, porque se dan cuenta que hay que es la que yo he llamado la revolución silenciosa. Porque realmente fue una revolución silenciosa para todos. Porque eso no fue nada más, sino para todos. La gente salió sin decir nada, calladito, sin publicidad, sin alboroto, sin nada. Salieron a poner o dar a ver su posición y su decisión al respecto. ¿Qué creo que les molesta más a ellos o qué les preocupa más a ellos? Que en la mayoría de esas colas, la mayoría de la gente que estaba ahí es del chavismo. Porque esa es la realidad. Ahí había mucha gente que del chavismo, de organismos públicos, de VC, que estaban participando. Y creo que eso es lo que más les preocupa a ellos y más les duele. Pero no creo que sea la mayoría. Que la mayoría de los que votamos allí hayan sido chavistas. No, yo no estoy diciendo que sea la mayoría. Estoy hablando de que hay una gran cantidad y un gran número de personas que estaban ahí y que puedo decirte, los identificaba, este viene del chavismo, este es del VC. Yo también llegué a ver. Exacto, que fueron sin ningún tipo de miedo. Exactamente. Y sin contar que en Aguas Abajo, muchos en organismos públicos donde yo he ido durante esta semana a preguntar, dígame doctora, ¿qué hicimos? ¿Qué ganamos? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Aquellos que de repente no fueron y no participaron, pero estaban muy al tanto de Pero que en el 2024 sí van a participar y van a votar en contra del gobierno. Van a votar en contra del gobierno. Exactamente. Entonces, eso es lo que está generando mucho ruido de parte del gobierno, lo que le está generando una preocupación por esa situación. Entonces, del punto de vista político, yo creo que es un error político hacer eso que ellos están haciendo. Del punto de vista jurídico, bueno, no tiene asidero legal. No hay manera ni de que revise de arriba abajo, no tiene pie ni cabeza. Porque la realidad del asunto es que tú no puedes retrotraer los efectos de un acto que ya pasó, ya se dio, ya se consumó. Claro. Por tanto, es imposible cumplir la sentencia. Y en derecho es claro cuando te dice, las nulidades de decisiones son, y entre una de ellas, obviamente, porque estás dando más, porque das de menos, o porque sea de imposible cumplimiento. Y en este caso es imposible cumplirla. ¿Cómo tú vas a suspender una proclamación si ya se dio? Claro. O sea, ¿qué vas a hacer? Decirle, mire, señores, echen todo para atrás. Vamos a otra vez a hacer... No, simplemente no se hace y ya, simplemente se toma otra opción, otra posición política. Ahora fíjate que en el año 2021, esas primarias del chavismo, donde ellos dicen que participaron 3,5 millones, con apenas teniendo 10 mesas más que la que utilizó la oposición ahora para la primaria, ellos hablan de fraude, pero allí sí hubo fraude. Por ejemplo, en el caso de acá de Carolina, el candidato más postulado, el más votado fue Alcides Goitía. Sí. Y a Diosdado Cabello le dio su regalada gana de que no fuera Alcides Goitía, sino que fuera Abel Petit, por eso lo hicieron ellos así. Y no solamente pasó en Carolina, pasó en varios... No, y de hecho, ellos no hablaron de resultados inmediatamente, ni pasando la semana, pasaban 2 semanas y no se sabía realmente ni cuáles eran los resultados. Por eso, porque estaban haciendo la marrapucha. Claro, y bueno, según la información o lo que dijo Diosdado en su momento en esa locución, yo recuerdo cuando dijo, una cosa es que vas votado y otra cosa es lo que se llegue aquí, porque según el reglamento que ellos instauraron en la parte electoral,
decía que bueno, que tenían su juego ahí, que entonces no era que la Dirección Nacional se podía reservar la decisión de cambiar y decir tú no ganaste, sino fue otro. O sea, sacaste muchos votos, Así pero es, no fuiste, así ¿no? es. Entonces Eso sí es fraude, eso sí es fraude porque no decidió la eso no base es del eso no PSOE. no es lo más democrático posible. Claro. En este caso, aquí hubo una decisión donde la gente fue sola a votar. Y de hecho, ahí no había una cuestión de un ¿cómo se llama? Un opositómetro. Eso. No sacamos un opositómetro a la gente. Ah, sí, tú eres opositor, pasa, ¿no? No, y en el caso de la primaria de Chavista, ningún opositor se metió eso, fue al TSJ, No. ese rollo de ellos. Eso fue una decisión interna Claro, de ellos. y que igualmente Y eso ha debido se pasar ahora. debe respetar igualmente. Claro. Pero insisto, la preocupación de ellos va en base a eso, en base a la posibilidad de que en el 2024 sea mayor el número. De hecho, las jornadas que estaban haciendo municipalmente fueron suspendidas después de las elecciones primarias. Se suspendieron. Y hubo una cantidad de muchachos que se inscribieron. Y todavía quedan 3 millones. A las todavía jornadas del REP. Claro, se suspendieron las municipales, se suspendieron. Ahora tienes que volver a coro para poder inscribirte en la oficina regional electoral. Y es que ellos no se han dado cuenta de lo que realmente está pasando en Venezuela, que todo el mundo está en contra de este gobierno. Ellos no se habían percatado de eso. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Será que es que hay una desconexión, Henry? Y la realidad es esa. Ellos están en una desconexión completa, Sí. en una desconexión total. Están en una burbuja, y ¿no? no Como lo ellos viven en una asumen. burbuja. Y no lo asumen. Y no asumen que están en pérdida, que ya la gente no los quiere, que ya la gente Claro. está molesta, que ya la gente está... Mira, se inventaron lo de la Ven App y tú los ves las quejas. No llega. Mira, la Ven App que por ahí estaba viendo en un sector de Coro, que ahorita no recuerdo el nombre, la gente quejándose que tienen como 4 meses, 5 meses publicando por la Ven App, que no tienen transformador, tienen no sé cuántos meses sin luz, sectores en los cuales no les llega agua y se quejan por la Ven App y tampoco sucede. Lo que hacen es que le hacen la llamada. Eso sí, las llaman. Ah, sí, usted, ok, hasta ahí llega. No avanza la situación. Entonces, cuando tú a una población no le estás dando soluciones, aparte de eso los tienes viviendo en miseria, porque esa es la realidad, Henry. Cuando cada vez más la cantidad de venezolanos que se van del país, la mayoría de las familias aquí están solas. Mira, me sorprendió fue un escrito de Julio César Moreno, no sé si tú lo leíste, Sí. No. La revolución de los abuelos, con respecto a este proceso de las primarias. Y realmente es verdad, aquí la mayoría de los que se quedaron fueron adultos mayores, abuelitos, viejitos. Y eso fueron los que tú los veías como miembros de mesa, los veías de testigos y los veías carreteando a gente. Así es. Porque yo los vi y haciendo cola y carreteaban gente. Entonces era muy cómico ver un adulto mayor llevando a otro mucho más viejito que él, pero estaba haciendo su aporte. Porque cuando tú le preguntabas... Motus propios. Exacto, lo nadie llevó a le eso. pagó, nadie le dio dinero, ahí había toda la gente que estaba ahí era porque quería estar. Mucha gente en los centros de votación nos agarró la noche y esa era una gran preocupación que teníamos por la posibilidad de algún ataque que pudiese ser sobrevenido en la situación. Pero muchos vecinos llegaron y pusieron bombillos, otros trajeron plantas. O sea, ahí no hubo sino la voluntad del ciudadano que quiso participar y quiso aportar. Gente que puso los bolígrafos, gente que ponía las sillas, gente que les traía agua, les traía café. No estoy diciendo, o sea, hubo gente que propio decía, no, yo los llevo, yo los busco. Mi carro está a la orden. Y lo hicieron, Henry. Porque la gente está queriendo salir de esto. Gente que quiere participar. Entonces, para el 2024 creo que va a ser una avalancha mayor. Sí. Mayor. Por supuesto que sí. Ahora, Daniel, pero hay que ser cauteloso. Hubo llamados, ¿no?, por las redes sociales de que acompañaran ayer a los señores de la Comisión Nacional de Primarias ante el Ministerio Público, pero ellos una contraorden que no lo hicieran, que cada quien se quedara en casa para no... Sí, porque lo que se avivar la está cuestión, queriendo ¿no? evitar es que por cualquier cosa pueda considerarse que se está haciendo actos bélicos o actos de violencia, porque ellos a cada rato en sus alocuciones hablan de que nosotros somos violentos, que nosotros vamos a salir a la calle a quemar caucho, que vamos a quemar casas, etcétera, etcétera, cuando la realidad nosotros no somos los violentos, y esa es la realidad. Entonces, para evitar una situación que de repente pudiese considerarse hacia ellos considerar que se está haciendo un acto violento o incitando a la violencia, obviamente fue una decisión salomónica y muy sabia por parte del equipo de la comisión de que la gente no los acompañara. En tal caso, creo que el respeto se tiene que haber dado, como dice Mildred Camero, porque es que, te soy sincera, la mayoría de los abogados en este país
que estuvieran por lo menos en Caracas, esos dos personajes les dio clase. Claro. O sea, o Mildred o Jesús María Casal. Yo a Jesús María Casal lo conozco hace muchos años porque él fue presidente de la Asociación de Constitucionalistas del país, de Venezuela. Y tuvimos una oportunidad en uno de esos congresos de conocerlo personalmente y en diversas oportunidades. Él es muy accesible y uno lo llama, doctor, mire, tengo esta duda, de algunos casos que uno de repente presentara. Y es una persona que de verdad que doy fe de que es un estudioso del derecho. Y tiene autoridad moral. No, y aparte de del autoridad conoci- moral, y del aparte es conocimiento. un señor muy comedido. Claro. O sea, es muy comedido y es muy cauteloso. Claro. Aparte eso, decano en la Facultad también de Derecho. O sea, ha lidiado con muchos problemas. O sea, debe saber cómo manejar situaciones de conflicto. Así es, bien. Debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Operaciones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de ser docente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con la abogada Teide Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio de Cariurbana. Ahora, esta cuestión, esto pique y se extiende, esto va a tener muchas consecuencias. Recientemente, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados, lo cual hizo que Estados Unidos levantara algunas sanciones en cuanto al negocio petrolero y gasífero, y ya están pidiendo, por acá tengo el portavoz del Departamento de Estados Unidos, instó al gobierno venezolano a cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados. Marco Rubio, el senador Marco Rubio, exigió al gobierno estadounidense revertir todo alivio de sanciones ante las acciones que demuestra el gobierno de Nicolás Maduro, que no tiene intenciones de cumplir con los compromisos asumidos en Barbados. En la misma línea se pronunció el senador Bob Meléndez. En fin, pudieran incluso acentuarse las sanciones contra el Estado venezolano y sumergirnos más aún en la crisis económica, más de lo que ya estamos sumergidos. Bueno, yo eso lo tengo que ver. Y lo que voy a decir, a lo mejor más de uno no le va a gustar lo que voy a decir. Pero Estados Unidos cuida sus intereses. El alivianar las sanciones que se dieron ahorita con el Acuerdo de Barbados no es porque realmente estén muy interesados en nuestra situación como país. El gobierno de Biden
tiene ahorita unos intereses muy, muy particulares. Y esto hay que verlo como la geopolítica en su amplio espectro. La situación ahorita que está sucediendo a nivel internacional, que vemos la guerra de Rusia con Ucrania, problema de petróleo y gas, energético. Ahora con Israel, Hamas y el mundo árabe, en este caso, no es beneficioso, en este caso desde el punto de vista energético, para estos países. Para Estados, ¿ok? especialmente para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita recobrar el poder que tiene sobre la parte energética a nivel internacional. Sin contar obviamente que hablamos de que las BRICS se constituyeron y ya han ido caminando, y entre los países que son parte de las BRICS están estos países árabes, petroleros. Entonces el problema o el conflicto con Hamas, que aparte de decir que es por la situación con Palestina, que la realidad no es esa, la realidad se da a razón de que Israel iba a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita, con países árabes. Y eso quiere decir que ponía fin a un conflicto que venía sucediendo desde hace muchos años. De esa manera, lograr la pacificación, la situación iba a ser distinta dentro de estos países y obviamente la comercialización y otras actividades y otras cosas iban a empezar a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Al pasar eso fue la razón real del conflicto o de lo que se comenzó todo esto. Entonces, por tanto, Estados Unidos, ¿qué? Está viendo que estas acciones, de una u otra forma, es su oportunidad para recobrar ese poder que tiene o que tenía y evitar que el dólar le sigan dando palo, porque la realidad es esa. Ellos están buscando bajarle el valor al dólar y dejar de ser la moneda unitaria de cambio en este caso. Entonces, yo tengo que ver lo que efectivamente se de eso, porque para mi criterio, como política que soy, como abogado y medianamente conocedora de los temas, porque tampoco es que soy una erudita, pero me parece que el gobierno de Biden le sigue conveniendo seguir en esta situación, porque la realidad es que le está ofreciendo a Estados Unidos la posibilidad de eso, adicional, que permite que ellos no sigan usando sus reservas, porque ya Estados Unidos estaba empezando a usar sus reservas petroleras. Y para Estados Unidos, como práctica de gobierno, sea de republicano, sea de demócrata, las reservas petroleras no se tocan, son intocables. Entonces, cuando estos acuerdos se dieron sobre gas, petróleo y oro, porque son los 3 puntos focales de interés para el gobierno de Biden y los 3 puntos focales que a nivel internacional se está manejando. Entonces, yo pongo en duda la posibilidad de que de repente reviertan esas sanciones, pero amanecerá y veremos, no sabemos. No sabemos porque la política es muy dinámica, de repente hoy una cosa, mañana sucede otra. De repente Estados Unidos consigue de otra forma dinamizar la situación y salir en ventaja a ellos, porque la realidad dentro del convenio, del acuerdo, les guste o no les guste, Estados Unidos fue que salió beneficiado. El único que se ha quejado de ello es Chevron, que por cierto, vi una entrevista que le hicieron al presidente de Chevron y dijo que de ese acuerdo del alivianado de las sanciones, el que menos ha salido beneficiado es Chevron, ha sido beneficiado el gobierno norteamericano y las otras empresas, que es Repsol, REN y todo esto. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos con esto? Que Venezuela le pague la deuda que tiene, que hay con estas empresas que Venezuela en su momento la sacó del país y que le interesa, porque obviamente hay intereses de muchos senadores del Partido Demócrata que tienen acciones en esas empresas. Entonces, solamente si hay un cambio, creo yo, que pudiese haber un cambio, pudiese pasarse eso. Yo lo pongo en duda. A lo mejor estoy equivocada, el día de mañana me dirán, te equivocaste, Estados Unidos sí, volvió a echar para atrás las sanciones. No creo, porque apenas tenemos muy corto tiempo. Y yo creo que por eso el gobierno venezolano sabe lo que está haciendo y por eso es que está haciendo eso. Y si el gobierno sigue en su afán de obstaculizar, por ejemplo, que la oposición, porque que la oposición participe, cualquiera puede decir, no, pero es que necesariamente no tiene que ser María Corina Machado la candidata. Pero si el gobierno, es más, si Maduro se quita la careta y dice, me declaro dictador, chicos, soy un dictador y punto. Seguiría Estados Unidos, lo estoy diciendo en un supuesto, ¿no? ¿Seguiría Estados Unidos actuando de la Yo misma creo manera? que sí. A favor de sus intereses. Porque pasó con Panamá, cuando Noriega. Pasó. Y Estados Unidos, hasta que no le tocaron sus propios intereses, que fue el canal de Panamá, no accionó. Y recuerden algo, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y Estados Unidos más. Entonces, ¿qué puede pasar? El gobierno lo sabe, que hay un interés. Y por eso es que a lo mejor está apretando tuerca. Y está dando, porque sabe muy bien que hay un interés por parte del gobierno de Estados Unidos en este momento
de salvaguardar su situación y tener una ventaja económica y petrolera energética a nivel mundial. Por eso que yo lo veo un tanto difícil. No estoy diciendo que no suceda, porque la política es cambiante, es dinámica, pero lo veo un poco difícil. En tal caso, yo no he visto que haya alguien del gobierno, del entorno cercano a Biden o un ente autorizado del gobierno de Biden que diga eso, porque hasta ahora los que se han pronunciado son 2 senadores, Meléndez y Rubio. Pero yo no he escuchado a este muchacho al que le corresponde las relaciones de Venezuela, Latinoamérica con Estados Unidos, no me acuerdo cómo que se llama él, González, creo que es el apellido del González. No lo he escuchado hablando de esto. Cuando él hable de eso, ahí sí pudiésemos decir que sí hay una intención por parte del gobierno norteamericano de ejecutar ello. Yo de verdad que, vuelvo a repetir, amanecerá y veremos. Hay que ver qué es lo que puede pasar. Pero yo me imagino, porque Jorge Rodríguez insistió en que no es como la gente decía, se hablaba de la habilitación de María Corina Machado y decía Jorge Rodríguez tajantemente que eso no fue así. Incluso habló con los embajadores diplomáticos y Sí. dijo que eso no había sido de esa manera. Yo leí el O sea, que acuerdo. el gobierno tiene sus cartas sobre la... Te estoy diciendo, yo leí el acuerdo. Yo leí el acuerdo y en ningún momento se hablaba de la inhabilitación. Yo leí el acuerdo que firmaron. Se hablaba de la cuestión de las elecciones como tal, pero más no de la habilitación No de María Corina habla Machado. de habilitación de nadie. Dice, el Estado respetará a los candidatos que vayan para la elección presidencial. Ojo, elección presidencial. Y adicional a eso, siempre y cuando que cumplan con los requisitos de ley. Claro, Y ya constitucional. con eso el gobierno está Marco, pauta y así camino. así es. Como dijo Luis Vicente León, una cosa es lo que tú hayas hablado por debajo de la mesa, que de repente tú le has dicho, mira, vale, tienes que levantar las inhabilitaciones, hay que aliviar eso y tal, no sé qué, y de repente yo digo, bueno, sí, vamos a ver. Porque realmente, cuando tú escuchas a Gerardo Blay hablando, y él dijo esa expresión, dijo, bueno, vamos a ver. El vamos a ver, dijo un ciego y no vio. No sabemos. ¿Fue ingenuo Blay o Gerardo Blay fue ingenuo? Gerardo Blay. Pero fue ingenuo, digo, al firmar ese No, acuerdo de esa ingenuo manera. no, sino que mira, como digo, por ahí yo creo que hubo más bien una cuestión obligada de firmar ese acuerdo, porque, o sea, firmen eso para que se les puedan dejar tranquilos hacer las primarias, porque realmente eso creo que fue parte del ofrecimiento por debajo de mesa. Ah, ok, hasta idea, pero en relación a las primarias, independientemente de que ellos tengan a María Corina, que yo sigo insistiendo que María Corina no está inhabilitada, ¿no? Pero independientemente de que... Deja tu fanatismo, por favor. Sí, pero independientemente de eso, ellos están echándole varillas a las primarias. No. Eso sí pudiera ser parte del acuerdo. No. Vuelvo a repetir y lo dije al comienzo del programa. Ya la primaria cesó, ya ese evento ya no existe, dejó de existir, porque ya cumplió, ya se dio, ya hubo un resultado y ya. Ellos cumplieron en el sentido de no interponerse en el proceso. Ya se cumplió, ya se dio. Pero no es una torpeza de ellos tomando en cuenta Te vuelvo a repetir, el acuerdo. tomando te en cuenta el vuelvo a acuerdo. repetir, ya a posteriori no existe nada. Primarias ya no existe, ya acabó. Es una cuestión entre nosotros interna que tomamos una decisión. Ok. ¿Ya me entiendes Entonces no hay ahora? nada que temer en ese sentido. ¿De qué, Henry? En relación a la decisión del TSJ de declarar nula, de declarar que sin Te efecto- vuelvo a repetir, o sea, Sí, yo sé, es algo pero, absurdo que ok, no tiene ok, pie de cabeza, ok. que no puede Ok, aplicarse. pero la oposición tiene que quedarse tranquila entonces en relación a eso. Bueno, ya ellos tomarán la decisión. Yo no soy quien para poderle decir a estas señores, de repente me pueden consultar y yo les puedo dar una opinión. Pero ya de aquí, a nivel de la región, nosotros estamos de manos atadas porque quienes Claro. toman la decisión es La- arriba. Nacionalmente. Bien. Exactamente. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Pico, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos.
seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con la abogada Teresa Sánchez, presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio Carirubana. Ahora la idea, todas estas, ¿cómo vislumbras tú el país en Venezuela? ¿Cómo vislumbras el futuro en Venezuela? O sea, 2024 viene la elección presidencial. El chavismo, o sea, estaba ya en el sótano, la aceptación del chavismo como tal. Hasta los chavistas van a votar en contra del chavismo. Pero en torno a estas situaciones, o sea, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a pasar con la elección presidencial? Mira, la situación está bastante delicada. Aquí hay que ser muy pragmático y esta palabra la he dicho ya, tengo meses diciéndole, y cada vez que la digo me caen a piña. Pero de verdad hay que ser pragmáticos, hay que dejar un poco, de repente, el fanatismo o la emocionalidad, porque tenemos que pensar más con cabeza fría. Esto es una estrategia que hay que montar, hay que ser muy estratega, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, con las que se dicen y planificar. Es una situación difícil tanto para nosotros como oposición como para el mismo gobierno. Ellos tienen una tarea ahorita muy difícil o un punto álgido que levantar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan recobrar a sus seguidores. Porque realmente eso es lo que ellos necesitan, recobrar a sus seguidores. Que saben que se les ha ido, se les han perdido, o se han ido del país o ya no quieren más ser parte de ello. Sin contar obviamente el rechazo que hay hasta entre sus mismos trabajadores de sus organismos públicos, que ya tú no los puedes dominar o controlar porque ya las dádivas o los beneficios que tenían en su momento ya no los tienen. Ya no los tienen, ya no sirve, ¿no? Entonces, ellos les toca ahorita un reto muy difícil de tratar de levantar eso. Ellos en este momento van a empezar a hacer el juego, y lo están haciendo, un juego muy macabro, muy perverso, de buscar maneras de generar decepción, desilusión, rabia, no quiero participar o temor, ¿no? Aunque ya el temor ya la gente ya creo que lo ha ido perdiendo. La gente no quiere salir a la calle a matarse, ojo con eso, pero la gente sí quiere ir a votar. Claro. Por eso que yo digo la revolución silenciosa. Y eso va a suceder. Aquí ahorita va a venir un proceso de campaña que me imagino que, bueno, cuando pase todo este desastre, no sabemos cuándo, porque yo también veo como parte de la estrategia del gobierno no permitirnos agruparnos para montar campaña, no permitir que por los eventos que vayan a ir sucediendo, no permitir que haya esa consolidación de equipos para poder hacer campaña, porque esa
eso es lo que va a dar el triunfo de la campaña. Es decir, esa consolidación de equipos donde todos van a participar y donde se monte una organización en base a ello. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que recordar que somos de diferentes tendencias, cada uno, y de los que tuvimos candidatos, pues somos de distintas tendencias. Y al ser de distintas tendencias, no vamos a hacer lo mismo ni podemos pensar igual. Entonces, tiene que haber un momento de encontrarnos para poder lograr esa armonización en ese proceso. Entonces, creo que el gobierno va a jugar a ello para tenernos en esa incertidumbre, para no permitir esto. También veo que puede venir, obviamente, más ataques, persecuciones, e ir subiendo en escalada el accionar del gobierno hacia los partidos políticos y hacia los miembros de partidos políticos y hacia la misma candidata María Corina. ¿Qué lo puede parar el gobierno? Mira, qué decirte, que tomen conciencia, sea uno, que su mismo gente de su mismo equipo o grupo le digan a Nicolás, mira, Nicolás, hay que quitar claro, tenemos que redimensionarnos, esto no puede ser así, asado, pero eso yo lo pongo muy en duda porque todos están muy involucrados y ninguno le conviene salir de esto. Porque esa es la realidad. Si salimos, perdemos poder, perdemos una cantidad de cosas y entonces creo que ahorita lo que les toca a ellos es aferrarse a lo que tienen, como sea, con uñas, con dientes, de alguna u otra forma, aferrarse. Y creo que a lo mejor posiblemente aún cuando en el acuerdo dice que el proceso electoral tiene que ser en el último trimestre, el último cuatrimestre, pues, creo que ellos van a buscar una excusa. No, en el último semestre, ¿qué dice? Sí, bueno, el último cuatrimestre, el último semestre. Sí, sí. O sea, diciembre. No puede ser noviembre, diciembre, o puede ser octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Ellos van a utilizar todo lo que tienen a su cargo, de repente para retrasar o para que no se den las elecciones. Pueden hasta crearse un estado de conmoción. Sí. Ahorita con lo del Esequibo, y de repente, bueno, es una teoría por ahí que anda rodando, ¿no? A cual yo todavía no le doy el visto bueno a ella porque todavía creo que no es conveniente para ellos como gobierno, sí, ¿no? Teide, para el 2024, la elección del 2024, ¿tú crees que la oposición debe ir en una sola tarjeta o deben ir cada partido con su tarjeta? ¿Qué sería lo más provechoso? Te estoy preguntando a ti, sin meter en cuenta a los directivos nacionales de los partidos, sino a Teide Sánchez. ¿Qué sería lo mejor? ¿Una sola tarjeta de la oposición o que cada partido lleve su tarjeta con el candidato que lleve la oposición? Pues? Mira, lo lógico sería una sola tarjeta, ¿no? Pero como el gobierno le gusta mucho darnos por un lado y darnos por el otro, bueno, lo que decida en este caso la candidata con el grupo que va a estar montados en ese proceso. Lo ideal sería una sola tarjeta, claro, para que todo el mundo se enfocara en ella. Por esta coyuntura. Exactamente, por esta situación de coyuntura. Claro. Porque en este caso tenemos que hacer una coalición. Así es. Y tenemos que entender que esa multiplicidad de tarjetas, aquí no podemos estar midiendo porque quién tiene más o quién tiene menos. Así es. O yo soy el partido más predominante. Aquí creo que deberíamos todos estar montados en una sola tarjeta por la misma coyuntura. Y evitar así que la gente se pierda en otras. Aunque el gobierno lo va a hacer obviamente con las tarjetas, aun cuando en el acuerdo habla de la devolución de las tarjetas, pero hay posibilidades que de repente pues... Sí, no, Teide, y quedó demostrado ahora con la gente de Acción Democrática en Resistencia, ¿no? Que Prosperi y su gente decían, ¿no?, que la intención de voto no basta, lo que cuenta es la maquinaria. Ellos como que ufanándose de su maquinaria, que aparentemente no la tenían o no les funcionó como debió de ser. Ramos Salud decía en su rueda de prensa que la maquinaria sí funcionó, pero que tal vez movieron gente o tal, y que votaron por María Corina, pero no, la maquinaria funcionó, Henry. Y no lo voy a negar, yo lo vi con los ADECO. Pero el detalle es que, vuelvo a repetir, la gente demostró que quería a María Corina. Claro. Entonces eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Así es. Que de mente la gente quería a María Corina. Así es. Que a muchos les causó sorpresa, sí, obviamente, porque no se esperaba que fuera de tan alto porcentaje. Y aún con todas las incidencias que se pudieron pasar en el proceso, Henry, porque no fue que no hubo incidencias, porque todo proceso electoral siempre hay incidencias, porque hay un hecho humano. Los seres humanos participan en el mismo y pueden haber hasta errores en ese proceder. La única cosa que funciona de manera perfecta es una máquina, ¿ok? Pero esas incidencias son muy mínimas y eso no hubiese podido afectar nunca el resultado que tenemos. Entonces voy al origen de todo esto, que por más que el gobierno insiste en hacer algo, debe entender que lo que puede inventarse, claro, la realidad es otra. Así es. La decisión del ciudadano fue otra. Sí, y deben reconocer ellos también, el gobierno debe reconocer que ya tú estás ya de salida.
anda recogiendo tus maletas porque ya te vas, porque el pueblo ya no te quiere. Eso tiene que reconocer el gobierno. Ahí tiene hay que unas entenderlo. lecturas muy claras que hay que entender y creo que los partidos políticos ahorita estamos en un proceso de revisión y de análisis y ellos también deben hacer lo Claro, mismo. así es. Ellos deben hacer lo mismo como gobierno, analizar y revisarse qué fue lo que está pasando y de verdad tomar acciones reales. No lo que siempre pasa de que, bueno, sí, prometemos y no resuelve. Claro. Y no resuelve. Todo el tiempo hablan a futuro. Ujú. Tienen 24 años y medio hablando a futuro. Ustedes Ujú. estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, realmente son tantas cosas, Henry, que yo no sabría ni por dónde comenzar, porque si vamos a hablar del municipio de Carirubana, tiene tantos detalles y seguimos teniendo un alcalde que no le presta atención a nuestro municipio. Seguimos viendo violaciones de derechos en los órganos tanto del Estado, judiciales y todo esto, ¿no? Pero lo único que le puedo decir al ciudadano es que manténgase firme en este propósito, en el propósito de salir a votar. Nosotros como demócratas tenemos que demostrar que somos demócratas y no seguir votando bajo una consigna de una bolsa de comida o porque me dan un bono, porque me dan aquello, no, señor. Eso no puede seguir sucediendo, que usted venda su país, el futuro de sus hijos y su futuro por una bolsa de comida o por una dádiva. La gente votará en el 2024 por una propuesta o en contra de lo que estamos viviendo actualmente. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó en el año 2015, es en contra de. Ok. Bien, gracias a Teide Sánchez, abogada, presidente de Encuentro Ciudadano en Carirubana. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.